Hola plumilla, ¿te pasa que miras tu casa y sientes que todo necesita atención al mismo tiempo? La cocina, la ropa, los juguetes, la mesa, los papeles, ese cajón, la lavadora, la entrada. Y aunque realmente no está todo fatal, tu cabeza siente que no puede descansar. Creo que hay muchas mujeres que viven con una sensación de agobio en casa sin darse cuenta de que el problema no siempre es el desorden. Muchas veces el problema es que mentalmente están intentando sostener toda la casa a la vez y eso es agotador. Porque no estás pensando solo en voy a recoger esta mesa, estás pensando también en la ropa pendiente, en la compra, en los armarios, en el baño, las cosas del colegio, las cosas que todavía no se han hecho y todo lo que sabes que sigue abierto en un segundo plano. Y claro, cuando todo está abierto mentalmente al mismo tiempo, la sensación es que nunca terminas realmente, aunque estés haciendo cosas constantemente. Y esto genera algo muy típico. Vas apagando fuegos todo el día, pero nunca sientes calma real. Recoges un espacio, pero ves otro pendiente. Terminas una tarea, pero mentalmente ya estás pensando en la siguiente. Y poco a poco la casa se va sintiendo enorme, pesada, interminable, como si nunca pudieras bajar el nivel de alerta mental. Y aquí quiero decirte algo importante. Probablemente no necesitas organizar mejor toda tu casa. Probablemente necesitas dejar de intentar sostenerla entera todo el tiempo. Porque una casa completa es demasiado grande para cargarla mentalmente todo el tiempo. Y por eso hoy quiero enseñarte algo que cambia muchísimo la sensación de agobio. Dividir tu casa en zonas manejables. No para hacerlo perfecto, no para tener una casa de revista, no para vivir organizando todo el día, sino para que tu cerebro deje de sentir que toda la casa está pendiente constantemente. Porque cuando empiezas a dividir la casa en zonas más pequeñas y más claras, algo cambia dentro. La casa deja de sentirse infinita y empieza a sentirse mucho más posible de manejar. Y de verdad, aunque parezca un cambio pequeño, esto puede cambiar muchísimo cómo se siente tu vida diaria. Soy Carol de Ordenarte y si últimamente sientes que tu cabeza nunca descansa del todo, en la descripción te dejo el acceso a la comunidad de WhatsApp, la tribu Ordenarte, donde te comparto organización realista, sistemas simples y formas de reducir la carga mental sin perfeccionismo. Si tu casa te supera constantemente, probablemente estás intentando abarcar demasiado a la vez. Creo que muchas veces pensamos que el agobio viene simplemente de la falta de tiempo, el cansancio o el desorden visible. Pero en muchísimos casos es mucho más mental que físico. Tu cerebro está intentando gestionar toda la casa al mismo tiempo. Y eso genera muchísimo ruido mental, porque aunque estés sentada en el sofá, mentalmente sigues viendo la cocina, la ropa pendiente, los juguetes, la cesta de la plancha, el baño, los papeles, las cosas acumuladas y todas esas pequeñas tareas abiertas en segundo plano. Y claro, cuando todo esto aparece a la vez en tu cabeza, cualquier tarea parece mucho más grande de lo que realmente es. Porque ya no estás recogiendo solo unos platos, sientes que estás intentando sostener la casa entera tú sola. Y eso genera algo muy típico. Nunca sientes descanso real, porque incluso cuando paras, tu cabeza está repasando pendientes. Siempre hay algo que recoger, que ordenar, que recordar, que limpiar, que revisar o solucionar. Y vivir así desgasta mucho más de lo que parece. Porque la sensación constante es nunca llego, nunca termino, siempre hay algo más. Y aquí es donde dividir la casa en zonas ayuda muchísimo. Porque tu cerebro deja de mirar la casa como un problema enorme e infinito. Y empieza a verla como partes pequeñas, claras y más manejables. Y eso reduce muchísimo el agobio mental. Las zonas no son una técnica complicada, son una forma de darle descanso mental a tu cabeza.
Cuando escuchamos organizar por zonas, muchas personas imaginan algo súper estructurado, como si hubiera que hacer planos, usar etiquetas, tener una rutina perfecta o convertir la casa en un sistema rígido. Pero no. En realidad las zonas deberían hacerte sentir la casa más fácil, no más complicado. Y para mí una zona es simplemente un pequeño bloque de tu casa que puedes sostener sin sentirte desbordada. Nada más. Porque el problema de muchas casas no es solo el desorden, es que mentalmente todo está mezclado al mismo tiempo. La ropa, los juguetes, los papeles, la entrada, la comida, la limpieza, todo aparece junto en la cabeza. Y eso hace que la sensación sea caótica, aunque en realidad la casa no esté tan mal. Pero cuando empiezas a dividir, algo cambia, porque ya no estás pensando en toda la casa. Ahora piensas, voy a resetear esta zona. Y eso es muchísimo más ligero mentalmente, porque el cerebro necesita límites claros para dejar de sentirse saturado. Y aquí hay algo importante. Las zonas no tienen que ser perfectas, solo tienen que ser claras, simples y fáciles de sostener. Porque la organización real no debería sentirse como otra responsabilidad enorme más. Debería ayudarte a respirar mejor dentro de tu propia casa. No dividas tu casa por habitaciones, divídela por cómo funciona en tu vida real. Este cambio de enfoque parece pequeño, pero cambia muchísimo cómo funciona la organización de la casa. Porque normalmente pensamos en el dormitorio, el salón, la cocina, el baño, como espacios separados. Pero la vida real no funciona por habitaciones, funciona por actividades y por movimiento. Por ejemplo, la ropa no existe solo en el dormitorio. La ropa aparece en la silla, en el baño, en la lavadora, en el tendedero, encima de la cama, en el armario y muchas veces también en el salón. Entonces, en lugar de pensar voy a organizar el dormitorio, muchas veces funciona mejor pensar voy a crear una zona ropa. Y eso cambia muchísimo porque empiezas a entender realmente cómo funciona la vida dentro de la casa. Lo mismo pasa con los papeles, con los juguetes, las mochilas, las comidas, las cosas del colegio o las superficies que se llenan constantemente. Cuando organizas pensando en cómo vives realmente, los sistemas se vuelven muchísimo más fáciles de mantener, porque dejan de depender de la perfección y empiezan a adaptarse a la realidad. Y para mí eso es clave, porque una casa funcional no es una casa perfecta. Es una casa que acompaña tu vida sin exigirte constantemente más energía mental. No necesitas empezar por toda la casa, necesitas empezar por las zonas que más pesan mentalmente. Este error lo veo muchísimo, intentar reorganizar toda la casa de golpe. Y normalmente eso termina en agotamiento, frustración o sensación de fracaso. Porque una casa completa es demasiado grande para intentar cambiarla toda al mismo tiempo. Por eso quiero que recuerdes esto. No todas las zonas tienen el mismo impacto mental y emocional. Hay zonas que generan muchísimo más ruido que otras. Y normalmente son la entrada, la cocina, la ropa, las superficies visibles, la mesa principal o el baño más usado. ¿Por qué? Porque son las zonas que más ves y las que más utilizas a lo largo del día. Y eso significa que son las que más mensajes envían a tu cerebro constantemente. Por ejemplo, una mesa llena todo el tiempo genera muchísimo más agotamiento visual y mental de lo que parece. Lo mismo ocurre con la ropa acumulada, la encimera saturada o la entrada llena de cosas. Por eso muchas veces no necesitas organizar toda la casa para sentir alivio. Basta con reducir el ruido visual y funcional de las zonas más importantes. Y eso cambia muchísimo la sensación interna de la casa, porque empiezas a sentir más claridad, más espacio mental y menos sensación constante de caos. Voy a enseñarte cómo se ve esto en una casa completamente normal y real. Imagina una casa donde siempre hay ropa moviéndose, las mochilas aparecen en cualquier sitio, la mesa se llena rápido y parece que nunca terminas de recoger del todo. Muchas veces intentamos solucionar esto recogiendo continuamente, pero el problema es que recoger muchas veces no crea estructura. A veces solo mueve las cosas constantemente de un sitio a otro y eso agota muchísimo. En cambio, cuando empiezas a pensar en zonas, todo se vuelve más claro. Por ejemplo, en la zona de la entrada encontramos las llaves,
los zapatos, las mochilas y las chaquetas. En la zona ropa, ropa limpia, ropa usada, la lavadora, el momento de doblarla o una cesta con ropa pendiente de plancha. La zona de papeles, papeles del colegio, cartas, documentos importantes, listas, tareas pendientes y de repente la casa deja de sentirse como un caos gigante imposible de sostener. Porque cada cosa empieza a tener contexto, límites y espacio mental propio. Y eso reduce muchísimo el agotamiento diario, porque ya no necesitas pensar en toda la casa constantemente. La organización real no consiste en recoger constantemente, consiste en crear una estructura que te sostenga. La clave no es hacerlo perfecto, es que sea fácil de resetear. Aquí es donde muchas personas vuelven a complicarse, porque crean demasiadas normas, demasiadas categorías, demasiados pasos y sistemas difíciles de mantener. Y entonces la organización vuelve a convertirse en otra carga más. Por eso quiero que recuerdes esto. Una buena zona debería de ser fácil de recuperar incluso en días difíciles. No perfecta, fácil, porque tu casa tiene que funcionar también cuando estás cansada, cuando tienes poco tiempo, cuando la semana se complica y cuando no tienes energía mental. Por eso los sistemas simples funcionan muchísimo mejor. Por ejemplo, una cesta rápida, una superficie despejada, una rutina pequeña, un lugar claro para cosas importantes. Todo eso parece pequeño, pero reduce muchísimo el agotamiento mental diario, porque cada decisión que eliminas es energía que recuperas. No tiene que ser perfecto, tiene que ser fácil de resetear. La casa deja de sentirse infinita cuando tu cerebro deja de cargarla completa todo el tiempo. Creo que muchas mujeres piensan que la casa nunca descansa dentro de su cabeza. Siempre hay algo abierto, algún pendiente, algo por resolver, y eso genera constantemente una presión silenciosa. Pero cuando divides tu casa en zonas, algo cambia. Tu casa deja de sentirse un problema enorme, imposible de sostener, y empieza a sentirse más clara, más ligera, más habitable, más humana. No porque sea perfecta, sino porque ya no estás intentando sostenerla toda mentalmente al mismo tiempo. Y para mí eso es lo importante, porque la organización real no debería hacerte sentir más presión, debería ayudarte a vivir con un poco más de calma en tu propia vida. Si este vídeo te ha ayudado, guárdalo para esos días en los que vuelvas a sentir que toda la casa depende de ti. Compártelo con alguien que viva constantemente desbordada en casa y suscríbete si quieres aprender organización realista, sistemas simples y formas de reducir la carga mental sin perfeccionismo. Y recuerda, el orden no cambia tu casa, cambia cómo se siente tu vida. Hasta el próximo vídeo, Plumilla.